Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Esta sería nuestra sesión número 3 grabada. Bueno, dentro de las sesiones que hemos tenido, esta sería la número 4, pero como la primera no la grabé, pues esta pasaría a ser la tercera sesión grabada dentro de esa secuencia que les he estado presentando y que les voy a seguir presentando todavía. Ajá, entonces para la sesión de hoy voy a ir retomando algunas cosas. Yo considero que ya tienen presentes algunos elementos, sobre todo de los que vimos desde la primera sesión, los que vimos después en la segunda, en la tercera y lo mismo, pues aquellos que vamos a retomar en la sesión del día de hoy. Y resulta que estaba yo investigando en la red y encontré algunos materiales que me parece que a ustedes les van a servir mucho. Y entonces, pues de entrada le estoy dando los créditos a los autores que están presentando estos materiales. Ajá. Porque los estoy retomando, pero bueno, como es información que no es mía, es información que no hice yo, les voy a presentar las láminas que les dejan ver a ustedes la información de donde yo saqué esos materiales para que si ustedes quieren, pues ya pueden ir directamente a la red y buscar la información más a detalle, ¿vale? Entonces, como una manera de respetar los derechos de autor y de respetar el trabajo que de cierta manera no es mío, pero que me sirve para la sesión, eh, pues se los voy a compartir. De entrada retomé una presentación que aborda la historia del cine y que es de Andrés David Navarro Fernández. Ajá, entonces si ustedes van a la red y colocan el nombre del autor o colocan historia del cine y colocan el nombre del autor, pues les va a dar toda la presentación completa. De ahí yo fui seleccionando las diapositivas que yo consideré que venían acordes, que eran como, eh, pues que aportaban al curso. Entonces las seleccioné y las fui trayendo para la presentación, pero no solamente porque también fui agregando información, ¿va? Pero se los comparto para que ustedes lo tengan presente. Ajá. También retomé un texto sobre el lenguaje cinematográfico. Ahí está la licencia también para que ustedes van a la red, pues van a encontrar ahí la información, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí pues las dos principales de donde salió eso. Y quiero comenzar nuevamente la sesión hablando de qué es el cine. Sé que ya lo tenemos presente, sé que ya sabemos que son imágenes en movimiento, que son imágenes que se han combinado eh, con sonido, pero pues no está de más retomar una de las definiciones, ¿no? Y es que el cine es una técnica de captura, edición y reproducción de imágenes y de sonido. Hoy lo podemos ver así, pero sabemos que en un inicio pues teníamos solamente la imagen, ¿no? Y ya fuimos haciendo un recorrido por los inventos del soprasiscopio, del kinetoscopio, del cinematógrafo de los hermanos Lumière, y que eso ha evolucionado hasta lo que tenemos el día de hoy, sobre todo con el cine estilo Hollywood, donde ya pues hay estudios de grabación ya con muchísima tecnología. Entonces nosotros podemos ver ya producciones, pues no podemos decir que de más calidad, pero sí mayormente ya con más producción, ¿no? Con más elaboración, si queremos verlo así, que lo que veíamos en el cine mudo, por ejemplo, de 1880, de 1890, ¿no? Y que incluso yo les compartí una cinta de Luis Buñuel, que la vamos a ver más adelante, pero se las compartí también por si querían analizar a detalle, para que la tuvieran a la mano. Ajá, mi idea es que vean ustedes cómo es que ha ido evolucionando el cine, desde estas cintas que no tenían sonido, hasta las cintas que ya tienen sonido y después a las que ya tienen toda una tecnología en cuanto a la grabación, ¿vale? Ajá. Entonces, el cine va a operar en base a soportes fotosensibles, aparatos de computación y proyectos especializados. También esto es muy importante porque hoy, aparte de las grabaciones que se hacen en los estudios y fuera de los estudios, porque a veces que se hacen las locaciones, pues al aire libre, también hay muchísimo trabajo que se hace por computadora. Y entonces ya es una suma de lo que se graba en los estudios con lo que se graba fuera, con lo que se hace por medio de la computadora, y pues ya nosotros tenemos la combinación de imagen y sonido y ya tenemos pues esa ilusión de realidad, como yo les he venido diciendo, que además es algo que es verosímil porque nosotros podemos creernos y creer eso, ¿no? Como parte de una realidad que es posible dentro del mundo de ficción. Ajá. Esta técnica, bueno, hablando del cine, se ha perfeccionado en nuestros días con la incorporación de la tecnología digital y la profesionalización del oficio cinematográfico. Esto sobre todo porque hoy ya tenemos la formación de directores y ya, pues eso no lo teníamos inicialmente y ahora ya está toda esta formación, y entonces todos aquellos productores que pues busquen a un director
para realizar la filmación de cualquier proyecto cinematográfico, pues ya son personas bastante preparadas, ¿no? Eso no lo teníamos con los inicios del cine, pero hoy lo tenemos. Ajá. Y entonces se ha logrado un lenguaje artístico propio que hoy en día es reconocido como el séptimo arte. Esto también lo comentamos en la primera sesión cuando hablamos de las 7 artes y especialmente de la que a nosotros nos interesa, que es la séptima, el séptimo arte. Que en tanto industria del entretenimiento moviliza cuantiosas cantidades de dinero en el mundo entero. Esto sobre todo ya hablando del cine de corte comercial. Ajá, entonces yo he ido retomando algunas cintas de corte comercial, pero también ahora estoy incluyendo cintas a lo mejor de un cine más clásico, como es el caso de Luis Buñuel con Los Olvidados. Ajá, y les compartí por ahí otra, no, perdón, Los Olvidados es de Luis Buñuel, pero tenemos la otra que les compartí que es Un perro andaluz. Ajá, que esa es la que nosotros vamos a tratar aquí en la sesión. Pero a lo mejor si a alguien le llama más la atención de este director de cine español, pues pueden ir a ver ahí Los Olvidados, ¿no? Entonces, son cintas pues, que yo considero que son de muchísima calidad, ¿vale? Entonces, continuamos. Ahora bien, aquí cuando hablamos de la historia del cine, pues se desarrolla principalmente hacia 1890 con la unión de la fotografía. También, si se acuerdan, hablamos del invento de Thomas Alva Edison y que curiosamente esto después repercute muchísimo en Estados Unidos porque ya tenemos el invento de los hermanos Lumière. Ya se empieza a dar a conocer en el mundo, pero resulta que Thomas Alva Edison de cierta manera no deja circular el invento de los hermanos Lumière, el cinematógrafo, y entonces empieza como a cobrar por todo lo que tenga que ver con lo que no es invención propiamente de ellos. Ajá, entonces ahí es donde pues nos enfrentamos como a una competencia dentro del mercado entre Thomas Alva Edison y los hermanos Lumière. Ajá, ahorita vamos a ver eso, pero para que lo vayan teniendo en mente. Ajá. Y bueno, podemos decir que la era del cine se puede decir que empezó oficialmente el 28 de diciembre de 1895. También ya vimos algunas cintas, sobre todo cintas en blanco y negro y cintas que no tenían sonido y que empiezan con los hermanos Lumière, pero nosotros ya habíamos visto que ya había como eh, otras contribuciones anteriores, aunque se les reconozca a ellos como los grandes iniciadores del cine. Y resulta que después viene lo que se conoce como el cine norteamericano en la época muda, que va aproximadamente de 1903 a 1928. Hay otros que van a correr hasta dependiendo de la clasificación que ustedes busquen, pero también va a haber pues críticos que digan que va de 1890 al 1930, del 1900 al 1925, esto va a variar, pero lo que sí entendemos es que es en el primer cuarto del siglo XX. Ajá, y entonces ahí es donde vamos a tener estas primeras cintas que son mudas. Ajá, y entonces lo que vamos a tener aquí son directores que se van a esforzar muchísimo por lo que proyectan en la pantalla, pero sobre todo por la gestualidad. Los planos van a estar muy concentrados en la gestualidad y en las emociones de los personajes. Ya después, cuando se agregan los sonidos, esto va a cambiar. Pero ahora sí, aquí, al menos, sí se le da muchísimo énfasis a la gestualidad del personaje. Ajá. También aquí aparece algo que vamos a ver más adelante, pero aparece algo que se llama Nickelodeons. Los Nickelodeons eran como teatros que tenían como una fachada de almacén comercial y ahí se proyectaban varias cintas. Duraban aproximadamente 1 hora y en esa hora se podían proyectar 6 cintas de 10 minutos aproximadamente y a ese conjunto de cintas, de esas 6 cintas de 10 minutos, se le consideró, o bueno, se le llegó a conocer como los Nickelodeons, ¿no? Y que yo pienso que ustedes lo han visto más en el canal, porque pues hay anime, ¿no? Y que se le reconoce así como Nickelodeons al canal estadounidense. Ajá. Pero el término viene precisamente de ahí, de estos teatros que proyectaban esas 6 cintas. Ajá. Bueno, eso fue la época dorada del cine mudo. Aquí ya aparece otra clasificación de 1918 a 1930, pero les digo, esto va a variar dependiendo del director, bueno, más bien del crítico literario o crítico cinematográfico que ustedes estén consultando. Ajá. Entonces, los primeros años del cine pues corren de 1890 hasta el 1920. Ya después viene la época muda y ya después viene la época donde se agrega el sonido y después ya viene la época del cine de oro, ¿no? Y eso ya va a variar si se da en México, si se da en Estados Unidos. Ajá. Pero sin el recurso del sonido, los cineastas y actores de esta época desarrollaron un lenguaje visual y gestual
que sigue siendo admirado por su creatividad y eficacia. Y aquí yo les coloqué un mimo precisamente por eso, porque cuando nosotros vamos a ver la función de un mimo, no hay sonidos, nosotros recreamos la historia a partir de los movimientos y a partir de las gestualidades que nos hace el mimo. Ajá, o sea, no hay ningún tipo de lenguaje auditivo, todo es visual. Ajá. Entonces toda la historia la recreamos pues de esa manera y lo mismo sucede acá en la etapa del cine mudo. Ajá. Esta etapa abarca aproximadamente de 1890 y hasta finales de la década de 1920 y se caracterizó por la ausencia de sonido sincronizado. Las películas se acompañaban con música en vivo, efectos sonoros creados por orquestas o pianistas y a veces incluso narradores en directo que explicaban la acción en la pantalla. Esto es importante porque sí se corría la cinta sin sonido, pero se podía acompañar de algún pianista. Es decir, se ambientaba la película y entonces teníamos al mismo tiempo la imagen que teníamos proyectada, pero también teníamos el pianista y en algunas ocasiones se agregaron otros espectáculos. Ajá, como baile, por ejemplo, ¿no? Y entonces empezaron a hacer combinaciones entre la imagen, el sonido y entre esta parte de bailes. Ajá, pero no, lo más común era que se agregaran solamente el pianista ahí con el sonido. Ujú. Y entonces, pues lo que vamos a tener es una narrativa que es rica en expresividad porque van a resaltar las emociones dentro de las tramas. O sea, se van a comunicar estos personajes a través de miradas y de acciones físicas. Esto lo vamos a ver ahorita que veamos Un perro andaluz de Luis Buñuel y vamos a ver que lo que tenemos son solamente imágenes y que después se le agregó el sonido, pero originalmente no lo tenía. Eso ya digamos que en la reedición ya se le acopla el sonido y entonces nosotros podemos ver, si no diálogos, si la imagen acompañada de sonido. Ajá, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ujú. Bueno, también aquí dentro de esta época, si queremos llamarlo así, de cine dorado en Estados Unidos, aparece Griffith. Ajá, es un director estadounidense bastante conocido que incluso es el que lleva el cine mudo y la historia del cine en Estados Unidos como a la cúspide, porque a partir de él, pues es que se conoce y se reproducen este tipo de cintas. Y resalta con dos películas principales, que es El nacimiento de una nación, que también si tienen la oportunidad vayan a verlo. Sí está larga la cinta, yo considero que son aproximadamente 180 minutos, diríamos que 3 bloques de 1 hora y a partir de eso pues ya vienen divididas las secuencias, las escenas y ya de ahí vienen diseñados todos los planos que nosotros vemos en la pantalla. Ajá. Y también tiene la segunda cinta que se llama Intolerancia, que es de 1916. Tenemos aquí como años base 1915, 1916. Y algo que me resulta interesante es que este director ayuda a establecer el largometraje como el formato estándar de la industria. Es decir, ya no se están haciendo cortometrajes ni mediometrajes, sino se están produciendo largometrajes que ya son pues a partir de los 60 minutos, 90 minutos e incluso las 2 horas. Entonces aquí cuando vamos nosotros a ver El nacimiento de una nación, pues ya vamos a ver cómo predomina el largometraje, sobre todo porque es una cinta bastante larga, pero es lo que pues contribuye a a que se tome el largometraje como el formato estándar para la industria de Hollywood, que ya va a venir en años posteriores. Ajá. También aquí va a ser muy importante la iluminación, el encuadre y la edición, porque esos se van a convertir en herramientas cruciales para contar historias y transmitir emociones. En esto de la iluminación ya vamos a ver después cómo se da. En cuestiones del encuadre, pues ya nosotros vimos cómo se dan los planos cinematográficos a partir de los encuadres. Ajá, ya plano general, gran plano general, plano medio, plano tres cuartos o plano americano, primer plano, primerísimo plano. Ajá. Y después ya viene una clasificación de los planos según el ángulo en que esté la cámara. Entonces aquí también ya va a venir otra diversificación en cuanto a los planos que nosotros vemos en la pantalla. Ajá, pero eso también lo vamos a ver más adelante. Y aquí dentro de este cine mudo va a resaltar muchísimo el close-up, ajá, o primer plano, porque está enfocando el personaje, o sea, lo que vemos nosotros en la pantalla es la cara, digamos, del personaje y se van a exaltar los rasgos, o sea, las emociones a través de lo que vemos en pantalla. Eso es algo a lo que se le va a dar muchísima prioridad, eso lo vamos a ver también en la cinta de Luis Buñuel, en Un perro andaluz, que es de 1929. Ajá. Y curiosamente, con este director también se empieza a dar nacimiento a todo lo que conocemos ya después como el gran fenómeno de Hollywood. Ajá, porque
se conoce la película, crece el cine ya a nivel mundial, se expande el cine mudo ya no solamente en Estados Unidos, sino que ya se va a Francia, Alemania, España, a otros países, pero sí, pues la mayor contribución se le reconoce, al menos en esto, a Estados Unidos. Ajá. Y aquí ya se va a consolidar Hollywood, que nosotros seguramente hemos visto las letras que están en Los Ángeles, en el barrio de Hollywood. Ajá. Y entonces se considera Hollywood como el epicentro de la industria cinematográfica del cine mudo. Y de ahí ya se convierte en un fenómeno global, ya después no necesariamente como un fenómeno como cine mudo, ¿no? Ya lo conocemos con las grandes producciones que ya traen sonido, pero bueno, sí se considera a Hollywood como el gran lugar que atrae pues cineastas de todo el mundo para grabar ahí. Ajá, también ya cuando revisemos la historia de Hollywood, digo, les voy a compartir un video, ese se los voy a mandar al grupo y ahí vamos a ver cómo en cierto momento eh, tres directores que iban a grabar una película en Arizona ya no lo logran porque iban a grabar Arizona y resulta que hay dificultades meteorológicas. Ajá, entonces el clima no se presta y se ven obligados a cancelar las grabaciones en Arizona. Ellos van viajando en un tren y en el tren alguien les recomienda que vayan a grabar a Hollywood, en este barrio que está en Los Ángeles. Y entonces van a grabar a Hollywood y ahí en lugar de hacerlo como estaba pensado originalmente en Arizona, se hace en Hollywood y a partir de ahí pues se convierte todo esto en el gran fenómeno cinematográfico de Hollywood, de Estados Unidos. Ajá. Y ya casi para terminar esta etapa del cine mudo, pues viene Un perro andaluz de 1929 de Luz Buñuel y de Salvador Dalí. Si conocen la obra de Dalí, que es principalmente surrealista, pues ustedes se van a dar cuenta que hay muchísima influencia de Dalí dentro de la película. Ahorita que corramos la película, ustedes se van a dar cuenta que hay muchísimos elementos, sobre todo con el paso del tiempo, con el paso de las imágenes, con algunos elementos que parecerían fuera de la realidad, pero que son parte del surrealismo y cómo es que estos elementos son llevados a la pantalla y cómo es que se hace la combinación entre estos dos, entre Luis Buñuel y entre Salvador Dalí. Ajá. Entonces, ahorita vamos a ir hacia allá. Ajá. Y bueno, también dentro de esta parte que todavía corresponde al cine mudo, la película primitiva más interesante fue El Gran Asalto al Tren. Esta sí la vamos a reproducir, es una cinta bastante pequeña, es de 11 minutos, pero también se considera de las principales. Ajá. Es de las más conocidas, igual ustedes la pueden encontrar en la red sin el mayor problema, pero igual lo vamos a incluir aquí en la sesión del día de hoy. Ajá, acá coloqué la liga de Un perro andaluz, aunque ya no va a ser necesario que ustedes vayan a investigar, la vamos también a reproducir desde aquí, desde la sesión, y bueno, ya ustedes me van a dar sus comentarios. Antes de ir a eso, también ahorita que inicié la sesión les comenté que había una especie de teatros como con fachada de almacén donde se reproducían cintas pequeñas, sobre todo cintas de una duración aproximada como de 10 minutos y se reproducían 6 por cada hora y que esto daba en conjunto el formato de Nickelodeon y ya después esto da origen al canal estadounidense. Ajá, pero se origina a través de esto, del lugar físico, que era el teatro donde se reproducían estas pequeñas cintas que no tenían sonido y que a veces se les podía agregar a través del pianista, como bien comentamos. Aquí les comparto una imagen para que ustedes vean más o menos cómo era. Ajá, del lado izquierdo es donde está el Nickelodeon original, o sea, uno de los tantos. Tenemos esa fachada, después entramos y ya en el interior podemos ver la reproducción del Nickelodeon, ahora sí ya como ese conjunto de películas de esas 6 dentro de una hora. Ajá. Y ya de ahí después el cine de corte comercial, ya animado, pues de ahí retoma la palabra Nickelodeon y ya es el que nosotros conocemos eh, pues dentro de estos canales de animación. Ajá. En 1905, un creciente número de pequeños teatros con la fachada de almacén llamados Nickelodeons, pues se da a conocer en Estados Unidos, empieza como a tener gran repercusión. Ajá. Y se denomina programa de un Nickelodeon a cerca de 6 peliculitas de 10 minutos, a lo que les he estado compartiendo pues en estos minutos. Se considera que esos Nickelodeon son como las primeras salas de cine. No sé si en algún momento llegaron a escuchar que en Cuba, dentro de la historia del teatro cubano, ellos tuvieron un periodo que se llamó Teatro de Salitas y que es como más o menos por estos años como entre 1930 y 1940 y las representaciones de teatro se daban en unas pequeñas salitas
y en esas salitas les cabían aproximadamente 50 personas. Este fenómeno del teatro cubano es equiparable a lo que sucedía con los Nickelodeons en Estados Unidos, pero acá no teníamos representaciones de teatro, sino más bien proyecciones de cine, y además eran cortas, como lo eran en algún momento también las obras de teatro en Cuba. Ajá. Pero bueno, a lo que quiero resaltar es que el fenómeno cubano del teatro se parece al fenómeno cinematográfico acá en Estados Unidos. Ese programa pues duraba aproximadamente 1 hora y se cambiaba a diario. Entonces, si nosotros íbamos hoy, mañana o pasado, no íbamos a encontrar siempre la misma proyección de películas. Esas iban a ir variando. Y aparte, pues también aquí hay pues un factor económico que conlleva la proyección de estas peliculitas, como mencionó el crítico cinematográfico que utilicé yo para la sesión. En ocasiones, solo en ocasiones, porque no siempre un pianista animaba las proyecciones y entonces se lograba un efecto parecido al que se logra con la reproducción dentro de los cines a los que vamos ahora, donde se proyecta la película por una parte y el sonido por otro, y nosotros pues ya tomamos esa ilusión de realidad al mismo tiempo. Es decir, no sabemos que están cada uno por su cuenta, sino que lo tomamos ya como un fenómeno completo. Lo mismo sucedía acá. Ajá. Pero resulta que la existencia de los Nickelodeons fue efímera, no es algo que haya perdurado tanto en la historia cinematográfica de Estados Unidos, porque además después llega ya Hollywood, sobre todo con el rodaje que les comenté de estos directores que iban originalmente a Arizona, graban en Hollywood y entonces empiezan a crear grandes productoras, ahí ya empiezan a llegar los inversionistas, empiezan a llegar directores de cine. Originalmente se enfrentan a los problemas con Thomas Alva Edison, que no está de acuerdo en que se introduzcan toda esta ciencia que viene de parte de los hermanos Lumière, y entonces se convierte como una especie de policía que empieza a investigar dónde están haciendo rodajes, con qué tecnología lo están haciendo, y empieza pues a adquirir como un derecho de piso de cierta manera, aunque no es la palabra correcta, pero sí empieza como a cobrarles y a investigarlos. Ajá. Y ya después empieza a trabajar ya más con los largometrajes, inicialmente con la animación. Aquí ya aparece la historia de Walt Disney, que también estoy seguro que ustedes han visto pues un montón de animaciones de Walt Disney, ¿no? Han sido como las grandes caricaturas de la infancia de muchos de nosotros, pero también aquí viene todo un fenómeno con él. Ya después lo que tenemos es la llegada del sonido, ajá, precisamente con Walt Disney, con el Mickey Mouse, el Pato Donald, ajá, con Pluto, o con cualquiera de los personajes que ustedes conozcan de Walt Disney, que fue en algún momento un animador, pero después fue creciendo y elaborando las animaciones cada vez mejor, y pues ya hasta convertirse también en el gran fenómeno cinematográfico de Walt Disney. Acá seguimos teniendo esas mismas imágenes de Walt Disney con el ratón, que es el más famoso de él. Acá tenemos las animaciones, ajá, sin pasarlas todavía a la pantalla. O sea, tenemos hechas a lápiz, todavía es una animación hecha a lápiz. Ajá. Aquí considero que estas, aunque ya son de años posteriores, pues son de las que más conocemos, ¿no? Blancanieves, Pinocho, ajá. Dumbo, ya tenemos ahí un periodo de tiempo 1937, 1940, 1941, que ya son posteriores a los primeros dibujos animados que él hacía, hasta que pues se llegan a convertir en todo lo que conocemos hoy en día, ¿no? La Sirenita, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Mulan, Tarzán, El Rey León, Aladín, La Bella y la Bestia, ajá. Pero algo importante aquí es que Walt Disney retoma mucho de los cuentos clásicos. Y entonces trae los cuentos clásicos, los investiga y los anima, y ya nosotros los conocemos pues a través de la pantalla, pero aquí traen ya una reinterpretación de parte de él. O sea, a lo mejor no son los cuentos que vimos originalmente, como se me ocurre la versión de la Caperucita Roja, la versión original dista mucho de lo que nosotros vemos con Walt Disney en pantalla, aunque pues nosotros la conocemos más por él. Pero si ustedes van a hacer las comparaciones, sí se van a dar cuenta de que hay un abismo entre el texto clásico original y la adaptación cinematográfica que hace Walt Disney, que además, dicho sea de paso, tiene una carga comercial bastante fuerte. Bien, de aquí llegamos a que la era del cine hablado empieza a finales de 1927 y casi queda aquí como límite la película de Luis Buñuel, Un perro andaluz, y después de eso pues ya empieza a cambiar el formato de las producciones cinematográficas. La primera película totalmente sonora que se conoce en la historia de la cinematografía estadounidense es Luces de New York, ajá, que pues es de 1928. Igual, casi todo lo que yo les comparto aquí está en la red. Si ustedes quieren,
pueden ir, buscarlas en la red y verlas completas. Ajá. Y si no, pues aquí vamos a tener como acercamientos a este tipo de filmaciones. Aquí tenemos en esta lámina, precisamente esta película que fue de las más sonadas dentro del cine estadounidense. Ajá. Y a partir de aquí empieza la historia de Hollywood. Ya les comenté cómo es que pasa esto. Originalmente no era Hollywood, era Hollywoodland. Pero después con el paso del tiempo se pierde el land y entonces queda nada más como Hollywood. Y ya lo que conocemos hoy, las grandes letras que están en Los Ángeles, en el barrio de Hollywood, pues es solamente eso, Hollywood. También dentro del fenómeno cinematográfico ahí pues también ya tenemos el Paseo de la Fama, que también está relacionado con todo el proceso cinematográfico. Ajá, entonces eso está muy de la mano, se convirtió como en el gran paraíso del cine en cuanto a filmaciones, en cuanto a parques temáticos, en cuanto a premiaciones de cine, pues que todo esto sucede en Los Ángeles, aunque ya después se dan muchos festivales ya en otros lados, en otros países, ajá, pero sí se reconoce aquí a Los Ángeles como uno de los lugares pues de mayor prominencia para el cine. Bien, ya vimos algo de Griffith, de los aportes que hace en cuanto al cine mudo, ajá. Al nacimiento de Hollywood, cómo es que se va extendiendo. También algo que no comenté aquí es que en esta época las películas en los estudios de Hollywood se rodaban de forma parecida a la que se utilizaba para ensamblar los coches en las cadenas de montaje de Henry Ford, que esto quiere decir que pues las locaciones no estaban tan especializadas como las conocemos hoy en día, ¿no? Sino que tenían una gran indumentaria y además pues la tecnología que tenían era de dimensiones bastante considerables. Hoy ya se puede grabar con una tecnología diminuta. Dentro de esto, también aquí de Los Ángeles aparecen los estudios Universal, ajá, que precisamente están en Hollywood. Ajá. Ajá. Bueno, también aquí aparece después el nuevo Hollywood, que el propio nombre nos indica que es una reelaboración del Hollywood original. Es un término utilizado para describir la aparición de una nueva generación de directores educados en escuelas de cine y que han absorbido las técnicas creadas en Europa en la década de los 60. Entonces tenemos una primera etapa cinematográfica aquí que va pues a lo mejor de 1890, de 1900 a 1930, y después tenemos esta era ya del nuevo Hollywood que ya corre a partir de la década de los 60, que además ya tienen mayor inversión también económica y mayor tecnología para las filmaciones. Ajá. Y gracias a Hollywood es que tenemos la distribución del cine de corte comercial. Aquí coloqué algunas de las más representativas, que también creo que ustedes en algún momento han visto, como Star Wars, ajá, La Guerra de las Galaxias, que también ya fueron fenómenos grandes, ajá. Y de aquí llegamos a los festivales más importantes del cine. El Festival de Cannes, que se da en Francia, que seguramente han escuchado, ajá, ese se fundó en 1939 y que toma lugar anualmente en el mes de mayo. Ajá, y esto se da en Francia, en la ciudad de Cannes precisamente, al sur de Francia. También tenemos el Festival de Cine de Venecia, en Italia, fundado en 1932, que toma lugar anualmente a finales de agosto o principios de septiembre en la isla de Lida, en Venecia, Italia, en el Palazzo del Cinema. Ajá. Después tenemos el Festival Internacional de Cine de Berlín. Ajá. Este se funda en 1951. Tenemos el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, fundado en 1953. Tenemos el Festival Internacional de Cine del Mar del Plata, en Argentina, fundado en 1954. El premio Oscar de Estados Unidos en Los Ángeles. Yo creo que lo hemos visto muchísimo, porque aparece mucho en toda la propaganda cinematográfica. Se ganó el Oscar por mejor película, se ganó el Oscar por mejor producción, se ganó el Oscar por mejor actuación, por mejor musicalización. Ajá, entonces yo creo que ese es de los premios más conocidos. Y también está el Festival de Cine de Morelia que hacen, que se nos queda muy cercano. Ajá, y que es cada año, pero que también tiene reconocimiento internacional. Ajá. Bien. Ahora, aquí antes de pasar al segundo tema, bueno, vamos a ver la cinta, pero quiero comentar rápidamente que ya tendríamos que tener claros los tipos de planos según el encuadre, que tendríamos un plano general, que es un plano descriptivo de la acción y de su entorno, el plano americano, que corta al personaje por encima de las rodillas, el plano medio, que corta al personaje por la cintura,
el primer plano que corta la figura por los hombros, el primerísimo primer plano que brinda detalles del personaje. Esto lo vimos rápidamente en la sesión anterior. Ajá. Y el plano detalle, que se ocupa de los objetos que ocupan el cuadro, dependiendo de la intención del director, es que va a elegir entre un plano general, o un plano detalle, o un plano medio, o un primer plano. Ajá. Entonces vamos a ver Un perro andaluz y también la película muda que les mencioné, ¿vale? Entonces, vamos.
Bien, hasta aquí esta cinta de Luis Buñuel de 1929. De esta sí les voy a pedir que ustedes hagan un reporte de lectura, es decir, que a través de una cuartilla ustedes traten de explicar qué es lo que sucede con la, bueno, con la película, qué es lo que ustedes están viendo ahí. No hay diálogos, pero se puede entender que hay una trama. No es complicado entender qué es lo que está ahí sucediendo, entonces ustedes traten de explicarle eso a un espectador que no ha visto la película de Luis Buñuel, pero que va a ir a verla. Ajá, y entonces ustedes traten de explicarle de la manera más fácil posible, que dentro de esas líneas que ustedes escriban, pues este lector espectador pueda entender qué es lo que pasa realmente en la película. Igual si ustedes ya quieren comparar con la vanguardia española, en este caso con el surrealismo representado por Salvador Dalí, pues lo pueden hacer, que sería lo ideal, que ustedes empiecen a trabajar de manera interdisciplinaria con literatura, con otras vanguardias que no precisamente son dentro de la literatura, sino que se salen a otras manifestaciones artísticas, sobre todo el surrealismo, que no se centró solamente en la literatura, sino que se fue también a terrenos de la pintura. Y entonces si ustedes pueden establecer estas comparaciones a partir de lo que ustedes en algún momento han leído o han visto sobre el surrealismo, pues sería mejor. Ajá.
En este caso no vamos a analizar el guión, o sea, no vamos a ver la obra sobre la que se filmó esto, pero sí me interesa que ustedes logren comprender qué está sucediendo con una película muda y que ya después vayamos haciendo comparaciones con cine, que ya cuando ya se le ha agregado el sonido. Ajá, entonces esta es como de las grandes representativas del cine mudo, pero no es la más conocida. Sí es de las grandes representativas, pero no la más conocida. Una de las más conocidas es el asalto al tren, que vamos a, bueno, la voy a correr ahora. Y también ustedes pues van a ver y van a ver qué encuentran de similitudes entre la película de Luis Buñuel y entre esta que es el asalto al tren. Y ya me dirán sus comentarios, ¿vale? Entonces vamos a ello.
Bien, hasta ahí llega la segunda cinta. Ya ustedes van a tener la oportunidad de verlas a detalle. Igual en esta segunda parecería como que se pierde la calidad de la imagen, pero no es por la calidad de la proyección, más bien ya es la película así de origen. Lo que ustedes escuchan, bueno, el ruido que ahí podemos notar es el ruido del cinematógrafo. Ajá, entonces ahí vemos cuando va corriendo, bueno, más bien escuchamos cuando va corriendo la cinta y eso es lo que nosotros escuchamos a lo largo de la reproducción. Ajá. Para terminar la sesión del día de hoy vamos a ver los tipos de planos de acuerdo al ángulo de la cámara y esto se va a complementar con los tipos de plano de acuerdo con el encuadre. Ajá, entonces aquí para que ustedes puedan notar esto, para que lo puedan entender más fácil, vamos a suponer que tenemos un objeto, bueno, una persona, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener esto. Y entonces vamos a poder grabar desde el cenit, desde la parte de arriba completamente. Vamos a poder colocar la cámara abajo completamente de la persona, como aquí. Vamos a poder colocarla normal, ajá, 45 grados abajo, ajá, que sería este enfoque, ajá, 45 grados arriba, que sería este otro enfoque, ajá, y entonces vean ustedes cómo vamos a tener la cámara por arriba, eh, un poco más abajo, de manera, digamos, normal, o sea, casi que con vista del personaje principal, ajá. El otro, donde ya tenemos la cámara inclinada, pero un poco hacia abajo, como si estuviera grabando hacia arriba, ajá, pero no completamente, tiene una especie de angulación aquí. Y la otra que sí ya es completamente grabando de abajo hacia arriba, donde ya podemos ver al personaje completamente arriba de la cámara, ajá. Esto ahorita lo vamos a ver más a detalle. Aquí lo coloqué así, para que coloque esta imagen para que sea también más fácil de entender. Vemos el ángulo normal acá. Después vemos, ahorita vamos a ir más a detalle, pero aquí coloqué esa tabla para que se puedan identificar rápidamente el ángulo picado. O sea, vean la diferencia entre cómo aparece el normal, el ángulo picado, el ángulo contrapicado, el ángulo cenital, ajá, que les digo que este es como una vista aérea completamente, el ángulo nadir, que este pareciera que se toma desde abajo hacia arriba completamente, y un ángulo holandés. Ajá. Esta es una tablita que nos sirve para entender rápidamente cómo es que está posicionada la cámara. Ahora bien, si ya nosotros queremos ir a una descripción más detallada, pues aquí tenemos el plano normal o ángulo neutro, ajá, donde la altura de la cámara va a estar pues a la altura de los ojos del personaje. Vean estas dos imágenes que estoy presentando aquí. La cámara parece que le apunta a los ojos del personaje y entonces vemos la cara, ajá, pero queda casi completamente a la altura del personaje. El plano frontal muestra al sujeto de la escena de frente, como en estos casos de aquí, en las dos imágenes podemos verlo así, con la cámara a la misma altura que el personaje, y es adecuado para enfatizar la personalidad y la expresión facial del personaje, creando una conexión directa con el espectador. Ajá. Bueno, acá voy a colocar ahora una imagen de Harry Potter. Vean, aquí también parece que la cámara le está apuntando los ojos como si estuviera de frente. Ajá, y ese también sería pues un tipo de plano normal o ángulo neutro. Ajá, esta es la de Harry Potter. Y ahora vamos hacia el tipo de ángulo que se llama picado. Aquí la cámara está inclinada un poquito hacia abajo. No completamente, son solamente 45 grados. Ajá, esto sí hay que ver que la inclinación, bueno, la toma no es total, está ligeramente inclinada. Y los personajes u objetos son vistos desde arriba, pero no desde la totalidad. Ajá, hay un leve grado de inclinación. El plano picado se obtiene desde una posición alta, apuntando hacia abajo. Este tipo de plano puede transmitir la sensación de vulnerabilidad o inferioridad de un personaje, así como destacar su relación con el entorno. Ajá, entonces vean aquí en cómo está tomado el gatito. Ajá, está la cámara inclinada, se puede hacer una toma hacia abajo, pero no completamente, digamos, no es una toma cenit, por ejemplo, como la que mostré al inicio, donde la toma es completamente aérea y vemos el cuerpo del personaje completo. Aquí no estamos viendo ese cuerpo del personaje completo, pero sí vemos que se está apuntando hacia abajo. Ajá, vamos a ver estos ejemplos también de ángulo picado. Ajá, vean cómo se hace esta toma. Ajá, es hacia abajo una parte del cuerpo del personaje, pero la vista no es completamente aérea como en el caso de la toma cenit. Ajá, ajá. Y ahora vamos a ver el contrario. Este se llama ángulo contrapicado. Ajá. La cámara aquí, a diferencia del otro, está ligeramente inclinada hacia arriba. Los personajes y objetos son vistos desde abajo, o sea, hay una inclinación,
pero no es, digamos, no es completa como en la toma que les presenté también al inicio, donde posiciona la cámara completamente abajo y entonces vemos el personaje completito arriba. Ajá, entonces hay una inclinación de 45 grados, creando una sensación de poder, de superioridad, de amenaza, y se suele utilizar para resaltar la dominación de un personaje o para generar tensiones en escenas de conflicto. Ajá, vamos a ver otros ejemplos. Bien, aquí, en esta toma de Harry Potter igual, la cámara está situada abajo, hay un ligero giro de 45 grados, pero no vemos a los personajes completamente arriba de la cámara, ¿no? Sino ligeramente arriba, no completamente. Ajá. Vean esta también. Otra vez la cámara está situada abajo, vemos que hay una inclinación en este tipo de ángulo contrapicado. Ajá. Y ahora sí, vamos a las que ya son este tipo de tomas más radicales, como en el caso de la toma cenital, que suena a cenit, que es la parte más alta. Ajá. Este tipo de planos se toman desde arriba con la cámara por encima de la cabeza del sujeto mirando hacia abajo. Entonces vean, aquí sí está posicionada la cámara por encima de la cabeza del sujeto. Ajá. Incluso este tipo de tomas se podrían hacer con un dron. Puede transmitir una sensación de poder o dominio sobre los personajes o la escena. Y dominio porque lo están viendo, tenemos la vista completa desde arriba. Vemos todo el del personaje completito. Ajá. Y es una posición de cámara desde la vertical superior del objeto o persona, dependiendo de lo que se esté tomando. Y se graba un plano completamente desde arriba. Ajá, pero vean, aquí a diferencia del picado o del contrapicado, la toma sí es radical, es completamente desde arriba y el cuerpo que se está viendo es completito. Ajá. Vamos a ver acá. Vean este tipo de toma también. Acá está el cuerpo que se está tomando. Se está posicionando la cámara completamente desde arriba y lo estamos viendo completo. Ajá. Ajá, acá también lo que nos interesaría sería esto de aquí. Aquí estarían los objetos, sujetos, personaje, como ustedes le quieran llamar. Y entonces la posición de la cámara pues está en la parte más elevada, de arriba hacia abajo, y se ve completamente. Ajá, y a esto le llamamos ángulo cenital. De aquí pasamos al ángulo nadir. Este es el efecto contrario. Ajá. Pero aquí la cámara se posiciona desde abajo y entonces vamos a ver el cuerpo del personaje completo, pero desde abajo hacia arriba. Y es el contrario al ángulo cenit. Grabamos completamente desde abajo y en el plano nadir la cámara se sitúa por debajo del sujeto. Aquí tenemos el Spider-Man, bueno, el sujeto, y entonces la cámara estaría por acá abajo y mirando hacia arriba. Ajá, ya que lo que tenemos es la toma del cuerpo completo. Ajá. Estas posiciones van de acuerdo con el ángulo de la cámara. Las otras que vimos al inicio de esta sesión y en otras sesiones van de acuerdo con el encuadre de la cámara. Entonces tenemos dos clasificaciones: planos de acuerdo al encuadre y planos de acuerdo al ángulo de la cámara. Ajá. Bien, aquí tenemos lo mismo, la cámara está situada abajo, tenemos acá el personaje y la toma se hace hacia arriba completamente. La cámara está abajo, apuntando hacia arriba. Ajá. Acá en esta de Spider-Man, vean cómo está posicionada la cámara. Igual tenemos todo el personaje, la cámara está situada abajo, apuntando hacia arriba, pero completamente. E incluso podríamos hacer otra toma, en una toma de tipo cenit, de ángulo cenit, y entonces estaríamos viendo el personaje completamente hacia abajo, o sea, la cámara posicionada arriba y viendo hacia abajo. Pero aquí es al revés, viendo la cámara está posicionada abajo y vemos al personaje arriba, pero completito. Ajá. Vean esta otra, sucede lo mismo. Acá está el personaje. Parecería como que es el fondo, esto el fondo de un pozo. Está colocada la cámara dentro del pozo, apuntando hacia arriba. Y lo que estamos viendo es esto. Ajá, un ángulo noir. Esta toma también es de Spider-Man. Vean cómo está aquí constituido esto. Tenemos nuestro personaje, nuestra cámara situada abajo, grabando hacia arriba. Y tenemos el cuerpo del personaje completo. Ajá. Bien, si lo queremos ver así, esto se parece a lo que les pasé ahorita. Tenemos aquí el cuerpo del personaje o el sujeto que le interesa al director. Ajá. Entonces, si la cámara apunta de frente, tenemos un tipo de ángulo normal o neutro, como vimos nosotros. Si apunta un poco con una inclinación de 45 grados hacia arriba, entonces tendríamos un tipo de ángulo picado. Si apunta con 45 grados hacia abajo, sería un ángulo contrapicado. Si apunta completamente desde arriba, desde el cenit, estaríamos ante un tipo de ángulo cenital. Y si se toma desde abajo, estaríamos ante un tipo
toma Nadir. Ajá. Entonces vamos a ver. Toma cenital. Bueno, ángulo cenital, ángulo picado, ángulo normal, ángulo contrapicado y ángulo nadir. Esto es muy fácil porque solamente tenemos que ver desde dónde se está colocando la cámara. Desde frente, con una inclinación ligera hacia arriba, inclinación ligera hacia abajo, completamente desde arriba o completamente desde abajo. Ajá. Entonces todo esto ya lo van a poder ir identificando en las películas que ustedes vean, ¿no? O sea, traten de ver eso, que van ustedes al cine y entonces ven primera escena, segunda escena, tercera escena y traten de ir viendo cómo se van combinando todos estos planos, ¿no? Según el encuadre y según el ángulo. Igual no tienen que salir especialistas, pero al menos que ustedes puedan notar cómo va haciendo el director la combinación de planos para provocar cierto efecto. Ajá, o cuántos planos utiliza para mostrarnos una escena de la película que ustedes quieran. Y vamos a terminar la sesión de hoy con el video que a ustedes pues les dije que ustedes vieran por su cuenta para que trataran de ver cuántas escenas, cuántas tomas, que si veían ahí planos de acuerdo con el encuadre o planos de acuerdo ahora con el ángulo de la cámara ahora que vimos esto, ¿va? Entonces vamos a correr este video y ya ustedes me dirán después qué es lo que ven en el video. Vean primera escena. Segunda escena. Escena y de plano. Lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle esperando
Con este video terminamos ya la sesión de hoy. Ya ustedes tienen material para poder hacer comparaciones. Tienen la película de Luis Buñuel, tienen la película del asalto del tren. Ajá, esas dos son de cine mudo. Y decidí colocarles esta canción porque tiene una trama relativamente sencilla, es interesante. Fue filmada en el muelle de San Blas en Nayarit. Si ustedes investigan, la historia de este video es real. O sea, la historia de la loca del muelle de San Blas existe. Mana en algún momento va al muelle, conoce o ve a la loca, la protagonista, en el muelle y entonces decide hacer la canción, que es lo que nosotros estamos viendo. Obviamente para ver esto pues necesitamos al productor y necesitamos al director del videoclip, ¿no? Porque aquí sí se necesita como dividir en un bloque grande, que es la canción en este caso, se divide en escenas. Ustedes pueden ver cómo se cambian las escenas. Aparece de repente el muelle, de repente aparece que está escribiendo, de repente aparece como si se estuviera casando con el velo. Entonces ahí podemos notar cómo se van cambiando las escenas de un lugar a otro. Y cuando está en el muelle podemos ver también los cambios a nivel de planos y entonces podemos ver el muelle de un lado, el muelle del otro lado, el muelle desde arriba. Y lo mismo con la mujer cuando trae el velo, igual la vemos de costado, la vemos de perfil, la vemos de frente, de cuerpo completo. Entonces se van haciendo alternancias entre los planos que utiliza el director para poder mostrarnos la escena, ¿no? Y para poder contarnos la historia de la loca del muelle de San Blas, ¿vale? Entonces vamos a cortar aquí. Para esta semana lo que corresponde es que me manden el reporte de la película de Luis Buñuel, de Un perro andaluz, ajá, y que ustedes vayan, sigan practicando o sigan viendo pues, los tipos de planos, ¿vale? Ya en la siguiente sesión vamos a entrar un poquito a las escenas y ya vamos a ir viendo, adentrándonos más en los terrenos de la literatura. Ya vamos a ver el texto literario y el texto fílmico, ¿vale? Entonces cortamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.